Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Les voy a compartir la clase número 6, cómo reconocer y romper pactos generacionales y personales. En el mundo espiritual nada ocurre por casualidad, todo tiene una raíz. Muchos creyentes podemos ver que oran, ayunan, sirven y aún sienten que algo lo está atando en su vida. Como si hubiera una fuerza invisible que lo frena cada vez que están por avanzar. Esa fuerza en muchos casos tiene un nombre y es pacto, ¿sí? Un pacto es un acuerdo entre dos partes, una humana y la otra espiritual. Dios hace muchos pactos con la humanidad, ¿sí? Pero el enemigo imita esa estructura para atar, confundir y destruir nuestro destino. Hay pactos que se hicieron hace generaciones y todavía afectan nuestra vida, a nuestra descendencia. Otros se firman hoy, cuando una persona decide vivir lejos de los principios de Dios. Pero Cristo vino a romper todo pacto de esclavitud. Pero para caminar en libertad hay que entender cómo reconocer, enfrentar y anular esos pactos con la autoridad del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué es un pacto espiritual? En la Biblia un pacto es una alianza legal en el mundo espiritual. Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Y cada pacto traía promesas, condiciones y consecuencias. El enemigo también hace pactos con palabras, acciones, juramento o idolatría. Como dice Éxodo 23, 22. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Un pacto puede ser divino o demoníaco, de bendición o de maldición. Cuando alguien consciente o inconsciente entrega su voluntad al pecado o a prácticas espirituales contrarias a Dios, abre una puerta que otorga derecho legal al enemigo. El enemigo no entra donde quiere, entra donde alguien le da permiso. Amén. Esto lo tenemos que tener en claro. Los pactos generacionales son herencias invisibles. Los pactos generacionales son acuerdos espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Nosotros no elegimos hacerlo, pero lo heredamos sus condiciones, ¿sí? Sus consecuencias. Así como heredamos rasgos físicos, también podemos heredar patrones espirituales. En Éxodo 34:7 dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios castigue injustamente, sino que la decisión de los padres abre puertas que afectan a sus hijos. Por eso, muchos nacen en entornos donde el sufrimiento parece normal, donde hay pobreza, violencia, adicción, infidelidad o enfermedades repetitivas. Son cadenas invisibles que deben romperse con el poder de Cristo, ¿sí? El ejemplo que vemos en la Biblia cuando Abraham miente diciendo que Sara era su hermana, e Isaac hizo exactamente lo mismo, mintiendo, ¿sí? De la misma manera. ¿Por qué? Porque había un patrón familiar que se repitió. ¿Y saben cuál era la raíz de ese patrón? El temor de lo que iba a suceder si decía la verdad. El enemigo repite la historia familiar hasta que alguien se levanta y decide romperla en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender, a cómo levantar y romper esas maldiciones, esas herencias en nuestra familia y en nuestra vida en el nombre de Jesús, ¿sí? Vamos a hablar de los pactos personales, decisiones que abren puertas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los pactos que hacemos nosotros. Los pactos personales son los acuerdos que hacemos con nuestra palabra o acciones. Cada vez que alguien dice: yo nunca voy a ser feliz, nadie me ama, o así soy y no voy a cambiar, está firmando un pacto de fracaso, o con el fracaso y con el dolor en su vida. La palabra, ¿sí?, que nosotros hacemos es como decir: sí, acepto esto que el enemigo tiene decretado sobre mi vida. Es eso lo que estamos haciendo, ¿sí? Y el mundo espiritual se mueve y responde, ¿sí?, a decretos. Si nosotros decretamos que sí, aceptamos de que somos así, el enemigo aprovecha ese decreto, ¿sí?
La palabra en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua. ¿Sí? También existen pactos personales que hacemos con el pecado, la amargura o el orgullo. Cada vez que una persona elige retener odio, resentimiento, está atando su alma a la herida. Y mientras la herida tenga poder, el enemigo tiene acceso a nuestras vidas. ¿Sí? El diablo no teme a tus gritos ni a tus oraciones, teme a tus renuncias verdaderas, diarias. ¿Sí? A eso le teme el enemigo. ¿Cómo hacemos, para reconocer un pacto espiritual en nuestra vida? Un pacto se reconoce por los frutos que produce. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Si el fruto es repetición, estancamiento o destrucción, hay una raíz oculta en tu vida, en tu familia, ¿sí? Y vamos a ver las señales de un pacto que está activo en nuestra vida, ¿sí? Podemos primero mirar el problema que se repite sin explicaciones lógicas en nuestra vida o en nuestra familia. Esos problemas que se repiten constantemente y no le encontramos lógica, bueno, ahí esa es una señal de un pacto que está activo. Los sueños recurrentes de opresión o figuras ocultas, ¿sí? Como me contaba un joven que tenía un sueño con una mujer, ¿sí? Que se le subía encima. Esos son sueños recurrentes de opresión, de una figura oculta. Eso le está dando una señal de que hay un pacto activo que se debe romper, ¿sí? En su vida o en su familia. ¿Sí? La lucha espiritual intensa después de intentar acercarse a Dios. Uno intenta acercarse a Dios, pero no puede porque tiene luchas tan fuertes en lo espiritual que nunca termina de acercarse a Dios verdaderamente. ¿Sí? Solamente tiene a Dios como un Dios distante porque Él no puede acercarse a Dios. Dios está cerca de la persona, por eso la intención de buscarlo, pero nunca Él termina de decidirse. ¿Por qué? Porque hay un pacto activo en su vida que hay que romper, ¿sí? La falta de avance pese a la obediencia y esfuerzo. Hay muchas personas que son obedientes y que se esfuerzan, pero que no pueden avanzar espiritualmente. Entonces ahí hay un pacto que está activo y que debe romperse. ¿Sí? Después relaciones rotas con el mismo patrón de traición o de abandono, ¿sí? Podemos ver los abuelos que se separan, los padres que se separan y ahora nosotros separándonos. ¿Por qué? Porque se está repitiendo el mismo patrón, ¿sí? O hermanos que se alejan por discusiones y peleas, sobrinos que se alejan por discusiones y peleas. Entonces hay un pacto que está activo en sus vidas y en sus generaciones, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña en Juan 8:36 que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente Cristo los puede libertar verdaderamente. No se puede sanar lo que todavía no reconocemos, ¿sí? Tenemos que reconocer primero y después vamos a poder sanar, ¿sí? ¿Cómo rompemos el pacto en el nombre de Jesús? Bueno, tenemos que entender que Cristo no vino solo a perdonar, sino a romper cadenas legales en el mundo espiritual, ¿sí? Y tenemos que dar pasos para poder romper estos pactos en el nombre de Jesús. El primer paso es la identificación. Pedir al Espíritu Santo que nos revele el origen, porque Él es el que muestra la raíz con amor, no con condenación como lo hace el hombre, sino con amor. El paso 2 es arrepentimiento genuino, ¿sí? Reconocer que se participó directa o indirectamente en algo que abrió una puerta al enemigo en nuestra vida y en nuestra familia. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo, ¿sí? El tercer paso, renuncia. Confesar con fe y con autoridad. Renuncio a todo pacto hecho consciente o inconscientemente que no provenga de Dios. Cancelo toda palabra de maldición o alianza en el nombre de Jesús. Y paso número 4,
reemplazarlo. Esto es muy importante. Estas dos que te voy a dar a continuación es muy importante, ¿sí? Todo lo que se renuncia se debe reemplazar por una nueva verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Un ejemplo, yo renuncio a la pobreza. ¿Y cómo hago? Yo renuncié a la pobreza. Ahora, ¿qué hago? ¿Con qué reemplazo? ¿No? Eso. Y con la palabra de Dios, que dice en Filipenses 4:19. No se la voy a decir para que la busque, ¿sí? Renuncio al rechazo. ¿Con qué lo reemplazo? Con Efesios 1:6. ¿Sí? Entonces, renuncio a la pobreza, lo reemplazo, ¿sí? Confesando con fe la palabra que está en Filipenses 4:19. Renuncio al rechazo, confieso con fe la palabra que está en Efesios 1:6. ¿Sí? El paso número 5, obediencia y perseverancia. No hay liberación verdadera sin obediencia continua. El enemigo huye del que se mantiene firme, no del que se emociona un día. Nosotros estamos acostumbrados a ver gente que se mueve por emoción, pero después la vemos que retrocede, ¿sí? Que abandonan todo. ¿Por qué? Porque se movieron por emoción, ¿sí? Y no por obediencia, ¿sí? Dios te liberta en un instante, pero te entrena toda la vida para mantenerte en libertad. Imagínate a un hombre que tiene problemas de vicio, ¿sí? Dios lo libertó, rompió las cadenas que lo tenían atado a los vicios, cortó la maldición en su vida. Pero ¿qué pasa? El que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, al otro día tiene abstinencia, ganas de seguir consumiendo lo que venía consumiendo durante toda su vida, ¿sí? Pero ya ese vicio no tiene más poder. Entonces está en que nosotros tomemos decisión de mantenernos en obediencia a Dios. Y Dios nos empieza a entrenar a cómo vivir en libertad todos los días. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Sí? Vamos a hablar de unos ejemplos bíblicos de rupturas de pacto, ¿sí? Como vemos en la historia de Gedeón en Jueces 6, Dios lo llama a liberar a Israel, pero primero le ordenó destruir el altar de Baal que su padre había levantado. Toda su familia tenía un pacto con el dios falso de Baal, ¿sí? Y habían levantado altar y habían hecho pacto con él. Pero antes de vencer al enemigo externo, tuvo que romper el pacto interno de su familia, ¿sí? No podemos liberar lo que todavía adoramos como familia o lo que todavía adoramos nosotros, ¿sí? Tenemos que dejar de adorar, ¿sí? Tenemos que romper todo pacto, tenemos que derribar los altares que levantamos, ya sea nosotros o nuestra familia, ¿sí? También tenemos el ejemplo de Josías, ¿sí? Segunda de Reyes 23. Descubrió que el pueblo vivía bajo maldición, ¿sí? Y rompió todos los ídolos y quemó los altares y renovó el pacto con Dios. Disculpen, lo que pasa es que me están mandando un montón de mensajes. Josías, ¿sí? Cuando descubre que el pueblo vivía bajo muchas maldiciones antiguas de otros reyes y de pueblos y del pueblo, ¿no? De los ancianos que venían de sus antepasados, y vieron que habían levantado altares y que habían hecho ídolos de todas clases. Él se levantó y rompió los ídolos y quemó todos los altares. ¿Y qué hizo? Cambió esos pactos y esa decisión de adorar a dioses ajenos. ¿Por qué? Lo renovó con un pacto con Dios, ¿sí? Agarró y dijo: ustedes adoraron esto, levantaron estos altares, pero ahora yo voy a renovar el pacto que teníamos con Dios. Entonces cambió, ¿sí? Lo malo por algo bueno, lo reemplazó, ¿sí? La verdadera reforma espiritual comienza destruyendo lo que contamina el altar. Tenemos que entender eso, ¿sí? Si verdaderamente nos queremos reformar espiritualmente, tenemos que comenzar destruyendo lo que contamina el altar, ¿sí? Todo lo que contamina cuando estamos en la intimidad con Dios. Cuando vamos a doblar rodillas, cuando estamos a solas,
ahí vienen también un montón de cosas que Dios nos revela, que tenemos que destruir, ¿sí? También vemos el pacto que rompe y que cancela Jesús, ¿sí? Cuando Jesús en Mateo 26 está en Getsemaní y ora, ¿no? Jesús canceló el pacto de desobediencia de Adán al decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento el pacto de rebelión humana se rompió para siempre, ¿sí? Estamos aprendiendo, ¿no? El poder de la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poder que tiene la sangre de Cristo! La sangre de Jesús no solo perdona, rompe actas espirituales. En Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cada pacto antiguo tiene un acta legal en el mundo espiritual. Cuando clamás la sangre de Cristo, esa acta es anulada y sellada por el reino de los cielos. ¿Sí? La sangre de Cristo no borra tu pasado, lo transforma en un testimonio vivo. Amén. Tenemos que aplicar cada vez que oremos, ¿sí? La confesión con fe por la sangre de Cristo. Toda acta antigua queda anulada. Soy libre, soy redimido y camino bajo un nuevo pacto de gracia. ¿Cómo evitamos nuevo pacto? Porque ahora sí aprendimos a cómo romper y todo, pero tenemos que evitar nuevos pactos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos, por primer punto, cuidar tus palabras. Todo lo que declaramos, ¿sí? Todo lo que confesamos, ¿sí? Crea una atmósfera en lo espiritual, ¿sí? Tenemos que evitar, en segundo paso, las alianzas emocionales con el pecado. Toda emoción alimentada fuera de Dios termina en una atadura para nuestra vida. Después, vigilar muy bien lo que consumimos. La música, las películas o los objetos que pueden cargar acuerdos espirituales. Por ahí estamos cantando una canción y estamos aceptando un decreto, estamos firmando un decreto con el enemigo sin darnos cuenta, a través de lo que estábamos cantando. También lo que consumimos en internet, en las redes sociales. Tenemos que ser vigilantes de lo que consumimos, ¿sí? Después, cubrir en cuarto lugar nuestra casa y familia con oración constante. Y por último, vivir bajo autoridad espiritual. Un guerrero aislado, separado del resto, es un blanco fácil para el enemigo, ¿sí? Recuerden la palabra de Dios: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no le teme a quien ora una vez, sino a quien vive en santidad cada día. Cada día te tenés que esforzar por vivir en santidad. Y vas a ver que el diablo va a decir: con este o por acá no me puedo meter. Amén. Y ahora le agregué algo que me gustaría que lo ejercitemos, ¿sí? Es un ejercicio de liberación personal. Lo primero que me gustaría es que busquen un lugar tranquilo y que pidan al Espíritu Santo que les muestre si hay pactos ocultos en su vida o en su familia. Tercer paso, que anoten todo lo que el Espíritu Santo le traiga a memoria, ¿sí? Después, nombrarlo con la boca, abrir la boca, leerlo, que se escuche y orar con autoridad, confesando que cubro mi vida, mi mente y mi familia con la sangre de Cristo. Todo pacto, palabra o herencia que no venga de Dios queda roto ahora. Creo que mi generación le pertenece al reino de Dios. Lo creo en el nombre de Jesús. Y después empezar a agradecer a Dios en el nombre de Jesús por la libertad y pedir una renovación diaria que no quede ahí, ¿sí?
No hay cadena tan antigua que la cruz no pueda romper. Y no hay pacto tan oscuro que la luz de Cristo no pueda disolver. Hoy Dios nos llama a romper todo contrato con el pasado y firmar uno nuevo con Él, basado en el amor, la obediencia, el propósito y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sí? Dios nos está llamando. ¿Sí? Amén. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas, dice Apocalipsis 21:5. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Sí? El diablo firma pacto con tinta de miedo, de temor, ¿sí? Pero Cristo lo borra con la sangre de la redención en nuestras vidas. Ahora les voy a hacer las preguntas que me gustaría que las terminen de escribir. Van a ser 40 preguntas en total, ¿sí? Al terminar todo esto, porque son 5 por cada clase y son 8 clases, ¿sí? La primera de esta clase es: ¿qué diferencia hay entre un pacto generacional y un pacto personal? La segunda: ¿cuáles son las señales que pueden indicar un pacto espiritual activo? ¿Qué pacto práctico se debe seguir para romper un pacto? ¿Qué representa la sangre de Cristo en la ruptura de pacto? ¿Sí? ¿Y qué medidas podemos tomar para evitar nuevos pactos espirituales? Amén. Todas las preguntas que yo les doy tienen respuesta en la clase, en lo que les di, ¿sí? Para que no quieran buscar en otro lado y le den una respuesta diferente. Van a tener que verdaderamente mirar el video y meditar ahí la respuesta, porque están la respuesta en la enseñanza que yo les estoy dando. Después, si le quieren agregar algo más, le pueden agregar. Que Dios los bendiga, los amo y que sea de bendición para sus vidas.